No tenemos un sol para un alimento sano que damos en los comedores, porque eso sí lo podemos garantizar, ¿no? No es comida chatarra, pero sin embargo, en su lonchera nomás del niño, ¿qué le mandan? Claro, Una claro. cajita de un refresco, una galletita. Entonces, eso ya no es lo saludable. Transparencia. Todo programa va a ser exitoso cuando haya transparencia de la gestión pública. Se puede crear miles de programas con muy buenas intenciones, con buenos objetivos, pero si no hay transparencia en el manejo de los recursos presupuestales para ese programa, entonces siempre va a ser débil, siempre va a tener problemas. La población ya no cree en nadie, no cree en que si se presenta el candidato no le cree, se presenta otro candidato ya no, porque ha sufrido mucho. Sí, claro. Ha sufrido porque la desazón, la desilusión. Hola, soy Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast. Quiero contarles que el día de hoy estoy con dos grandes amigas, con Rosa Castillo y Nelly Miranda. Rosa es coordinadora nacional de la Asociación de los Clubes de Madres del Perú y Nelly se desempeña como presidenta del Club de Madres Comedor Popular La Melchorita. Bienvenidas, Rosa, Nelly, a este podcast de Propuestas del Bicentenario y las dejo para que ustedes también hagan su primera reflexión con nosotros. Adelante. Nelly. Muy buenos días, Paolita. Un gusto volverte a ver. Gracias por esta invitación. Y bueno, como ya lo dijiste, soy presidenta del Comedor La Melchorita. Tengo 25 años trabajando en el comedor y bueno, entré al comedor por una situación difícil en esos momentos, ¿no? Vivíamos una inflación económica en la cual todos nos quedamos, creo que, desempleados, y fue la razón por la cual ingresé al Club de Madres Comedor Popular La Melchorita. Gracias, Nelly. Ahora vamos a compartir un poquito más esa experiencia. Rosa. Bueno, ante todo, buenos días, Paulita, qué gusto saludarte y verte nuevamente, que para nosotros es muy grato, como que has sido ministra, ¿no? Que has regido nuestro programa de complementación alimentaria. Bueno, yo soy contenta y estoy aquí justamente para exponer nuestras experiencias que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Sí, y si bien es cierto, recapitulábamos hoy día desde cuándo nos conocemos. Nosotros nos conocimos hace 13 años, en el año 2012, Claro. cuando me tocó ser directora del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONA. Y ustedes dirigían, evidentemente, las organizaciones que hoy tienen a cargo y se encargan, a través de los comedores, pues, de llevar alimentación. Pero no todos las conocen. Y yo también quisiera hacer mención, a veces, y Nelly siempre me lo dijo, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes me tratan con mucho cariño y eso yo lo aprecio mucho. Me llaman Paolita a las dos y creo que varias de las dirigentes. ¿Por qué? Porque nos hemos conocido trabajando mucho, trabajando por las personas que más lo necesitan, así que yo les agradezco también esa mención con bastante cariño. Para que quienes nos están viendo puedan conocerlas un poco más, quería preguntarles cómo fue, ya Nelly nos ha adelantado un poco, cómo fue que llega a trabajar, a brindar su compromiso en realidad en un comedor popular en La Melchorita. De repente nos puedes contar, Nelly, cómo se inició, nos has adelantado algo, y cómo, ya cuántos años estás apostando por el compromiso conformado y validado de trabajar por quienes más lo necesitan. Entonces, compártenos un poco esa experiencia, Nelly. Bien, como te decía, Paulita, el ingreso a un comedor popular fue prácticamente por mi situación económica, ¿no? En esos momentos, todos estaban en la calle, los despidos eran a diario, mi esposo se quedó sin su trabajo porque la empresa donde él laboraba, a pesar que era todo un profesional, se liquidó y era muy difícil después estar fuera y conseguir fácilmente un trabajo. Entonces eso me empujó, teniendo dos niños pequeños, me empujó a buscar otras alternativas, ¿no? Igualmente, también he sido secretaria de profesión, también fui despedida en esos tiempos
y ya con mis niños pequeños un poco que dificultó volver a insertarme en el trabajo. Y no me vi en otra que entrar a un comedor donde por lo menos yo podía tener la alimentación para mis hijos. Y es así que gracias al comedor La Melchorita, donde más adelante asumí ya un cargo de presidenta, es que ha podido ayudar económicamente, he podido ayudar a mi esposo mientras que él se dedicaba a buscar su trabajo, a traer la parte que nos faltaba, que era la educación, la salud, ¿no? La vestimenta para nuestros hijos. Gracias a Dios teníamos un techo donde vivir, no pagábamos un alquiler, era lo único que nos ahorraba, pero el agua, la luz, era lo que todos los meses teníamos que conseguirlo sí o sí, y la alimentación, por supuesto. Entonces, el comedor me ha ayudado todo este tiempo a ayudar esa parte económica y de paso también fui conociendo las historias de las personas que iban llegando al comedor y veía que su situación de ellos, inclusive mi situación no era tan grave a comparación la de ellos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que cuando uno se inserta en ese trabajo social, uno tiene que tener una vocación. Y creo que por ahí despertó esa vocación del servicio social hacia ellos. Y ya no solamente me preocupaba en llevar la alimentación a mis hijos, sino que también ver por las otras familias que también tenían no solamente la preocupación de llevar la alimentación, sino que también teníamos que ver el tema de su salud. Y eso también nos impulsó a nosotros a seguir avanzando y tuve la oportunidad de llegar a las dirigentes de Lima Metropolitana, y acá está mi profesora, diría yo, Rosita Castillo, ¿no? Quien también ya venía ella ya en estas tareas, y lo primero que nos decía ella, estudien, prepárense, porque una cosa es haber estudiado una profesión, desenvolverse en lo que ya tú has aprendido, pero el servicio social es muy diferente. Inclusive tenía que aprender a controlar mi carácter, porque no podía responder ante una pena de repente de mis compañeras o de mis vecinos, yo responder de otra manera, ¿no? Entonces tenía que ver la forma cómo lograr escucharlas y sobre todo ver la forma de resolver esos problemas. Y es así que se nos han abierto muchas puertas, conociendo otros espacios. Hubieron también instituciones no gubernamentales que nos apoyaron, ¿no?, para poder capacitarnos y sobre todo en conocer nuestros derechos, que es lo que más en esos momentos la gente desconocía, y sobre todo las mujeres. Llegábamos a tocar pues puertas de algunas instituciones, ¿no?, entre ellos la municipalidad, los ministerios, y sin embargo no éramos escuchadas ante nuestra necesidad de ellos. Para ellos éramos nosotros lo que menos deberíamos atender, ¿no? O sea, ellos no nos veían como que éramos las personas que necesitábamos y su prioridad de ellos, atender, escucharnos para podernos atender. Pero, como te digo, el habernos preparado poco a poco nos ha ido de repente en el camino a ser lo que somos hoy día, y gracias a las compañeras que también nos brindaron la confianza para poder representarlas en estos espacios, y por supuesto nosotros somos las voceras de ellas ante sus necesidades, y hemos llegado a tener una ministra que también nos empezó escuchando, ¿no? Ante todos los que pasaron, los gobiernos de turno, te hemos llegado a conocer, Paulita, como ministra, y fuiste una de las personas que nos escuchó y que de alguna manera nos legalizó, porque nos puso en una mesa de trabajo donde hasta ahora estamos nosotros dialogando con los nuevos que ingresan. Y bueno, poco a poco hemos ido obteniendo lo que hoy día tenemos, ¿no? Sabes que se nos ha incrementado nuestro presupuesto. Iniciamos contigo con esa preocupación. Me recuerdo que una de las últimas marchas que hemos salido fue contigo, ¿no? Sí, fue contigo una de nuestras últimas marchas, y de ahí contigo nos sentamos en una mesa a dialogar. Creo que ese es el mejor logro que hemos podido tener
el diálogo y que sobre todo las autoridades hayan entendido de que también con los dirigentes, con los representantes del pueblo, se tiene que dialogar. No esperar que salgan a las calles para poder recién ahí atendernos. Y por supuesto, yo creo que el Perú es tan grande, así como sus riquezas, y yo creo que todos los peruanos debemos ser favorecidos de ella. Y por eso creo que es importante las autoridades que tengan pleno conocimiento de que hay mucha gente que necesita de su apoyo. Perfecto, muchas gracias. Y solamente para que quienes nos están viendo y escuchando, desde que llegaste la primera vez al comedor La Melchorita a hoy, ¿cuántos años han pasado, Nelly? 25 años. 25 años de compromiso inquebrantable en este proceso. Gracias por contarnos y compartir con todos, Nelly. Ahora, Rosita, cuéntanos un poquito también cómo llegaste, cómo fue, en qué contexto se dio. Bueno, mi experiencia es cuando yo tenía 16 años. Yo vivía en un sitio rural que era el Agustino. El Agustino en ese tiempo era pura como hacienda, era rural. Entonces formaron un club de madres, mi mamá, con toditas las señoras de ese entonces. Pero yo estaba en el colegio, estaba en tercero de media, creo. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de las señoras no sabían leer y escribir. Y me dijeron para que yo les ayude a hacer su pizarra, poner qué cosas, de qué iban a hablar. Entonces, como yo ya sabía leer y escribir, estaba en tercero y media y me interesaba también estar con ellos, entonces yo les comencé a ayudar a ellos a hacer su pizarrita, le llevaba el libro de actas. Aquí algunas señoras sí sabían leer, pero no sabían bien escribir, entonces Y quizás de ese tiempo yo fui adquiriendo una experiencia de trabajo con adultos, ¿no? Fui adquiriendo una experiencia. Ya terminada mi secundaria y todo, tuve la oportunidad de trabajar con adultos por el Ministerio de Educación, unos programas que hicieron con educación fundamental y adultos, creo que se llamaba en ese tiempo, y me fui a trabajar con quinto de secundaria, ya había terminado. Entonces trabajaba con adultos en la nocturna. Y en la noche, la experiencia de ellos era diferente, pues alguna muchacha que no, que estaba, entonces eso me fue enriqueciendo, escuchándolos a ellos. Y también en ese tiempo existía la JAN, ¿cómo se llama? La Junta de Asistencia Nacional, en ese tiempo. Uh-huh. Y la Junta de Asistencia Nacional les llevaba regalos a las madres, pero regalos, pues, cabecitas rotas de la muñeca, ya, ¿qué te puedo decir? Usados ya, ¿no? Regalos usados ya, juguetes, utensilios, cosas, pero ya usadas. Entonces yo me encargaba de eso porque a mí me dieron en el centro piloto donde funcionaba el Centro de Educación Fundamental del Ministerio de Educación, me dieron esa oportunidad, pero ese encargo de que yo me encargue de eso. Y eso a mí me fue enriqueciendo de mis conocimientos, de mi experiencia y cómo me solidarizaba y se me fue compenetrando en mi ser esto. Y quizás fue despertando mi emoción, esa emoción, esa sensibilidad social. Uh-huh. Y así, bueno, eso hace que yo de repente elija la carrera de educadora, ¿no? Entonces ya, bueno, eso es muy aparte de la educación ya. Pero eso ya con el tiempo, cuando yo estaba trabajando, yo te voy a hablar del 80 más o menos, ya en el 80, me buscan varios grupos de ahí de mi distrito, de mujeres que se habían organizado, y había un señor Minaya que los organizaba de salud, el Ministerio de Salud, para que yo les ayude con los clubes de madres, porque ya existían los clubes de madres. Entonces, yo comienzo a ayudarles primero como orientadora, así, ¿no? Pero después ya el club de madres que había formado en ese tiempo, yo te hablo del 63, cuando forman ese club de madres en mi barrio. Entonces las señoras también, ellas comienzan a reactivarse y me dicen para que yo les ayude. Entonces en ese tiempo la señora que en paz descanse era la señora presidenta, la señora Clorinda, me he olvidado, Clorinda Guapaya, y primero la señora Lola Cortijo, de Cortijo. Yo les ayudaba. Luego de ahí ya, ¿qué te digo? Pasó el tiempo y viene ya las cocinas familiares, en el tiempo del señor Belaúnde, ¿no?
Entonces también me llaman para que yo esté ahí, pero no ocupaba cargos, nada. Yo solamente estaba de Apoyabas. ayudando, apoyaba nomás, ¿no? Y después ya viene ¿cómo te puedo decir? Vienen los comedores populares, ya cuando ya se forman más masivamente en el 85, Así es. después que se daba Belaunde, ¿no? Entonces, en el 85 se forma más, y mi comedor, mi organización, mi club de madres, que era de mi barrio, opta por tener un comedor popular. Yo en ese tiempo yo trabajaba. Y me fastidiaba, señora Rosita, por favor, señorita Rosa, me decía, miren que acá, que no. Y yo me molestaba que no los apoyen, pues que no le den su cocinita, no le den sus cositas. Entonces me escapaba del trabajo, ¿no? Con cualquier peso, pedía permiso y me iba a ver al programa de asistencia directa que le den pues sus cosas al Club de Madres. Y así, Claro, en esa época estaba el PAT, ¿no? el programa de asistencia directa, claro. Así es. Y así logré que le dieran, porque hablé con la misma señora Pilar Nores. Y ella inmediatamente dio lo que, ¿por qué? Dijo, no la apoyan acá, me dieron en la cocina. Y así, ¿qué crees? Algo insólito. Renuncié al trabajo para meterme en los comedores populares, para meterme, porque me daba tanta pena que así como ella había en otros comedores que estaban en ese problema, que eran club de madres en ese tiempo, ¿no? Y ahí empiezo, como secretaria del Club de Madres, después ya asumo la presidencia del Club de Madres, ¿no? Y así sucesivamente, luego ya pasan los años, voy adquiriendo más experiencia, asumo después pero eso no quiere decir que dejo de trabajar, ¿no? De todas maneras yo trabajaba, pero, ¿qué es lo que pasa? Ya asumo ya la dirigencia distrital como delegada y le asumo la dirigencia de Lima en 1998. Ya asumo la dirigencia de Lima y posteriormente ya pasan los años con otras experiencias que ya después contaré y luego ya viene y asumo la dirigencia nacional, ¿no? Y dentro de mis experiencias pues estás tú, pues, Paulita, porque tú fuiste ministra. Tú fuiste ministra, yo siempre he dicho, tuvimos 3 buenas ministras, ¿no? En el sentido siguiente de que pudieron escucharnos y se pudo lograr algo, ¿no? Se logró. Por ejemplo, con la señora Triveiri, Carolina Triveiri, pudimos formar la CCI, que es el Consejo de Coordinación Local, de Coordinación Institucional, en la cual nos instalamos en una mesa de trabajo ya en el MIDIS, ya con el gobierno del señor Ollanta, que se gestionó el MIDIS. Entonces, ahí se instala la mesa institucional, ¿no? Y luego, ya con cuando viene y aparte de eso también se forma, nos dio lugar a que fuéramos parte fiscalizadora también del programa de Caliwarma, que era el desayuno escolar. Cuando estaba comenzando Caliwarma, sí. claro. Y luego también cuando asume, ya tú como Paulita como ministra, también tuvimos grandes avances porque tú hiciste un sinceramiento de padrones y aparte de eso, se pudo implementar a los comedores con cocinas, con su kit de cocina, ¿no? Cocina, ollas, Balones, una cocina muy buena. Sí. Y beneficio. también, claro, y otras cosas más que nos ayudaste fue al diálogo, a formar las mesas de trabajo también que teníamos. No se podía sacar ningún reglamento si no teníamos participación nosotros, ¿no? Eso fue un avance y democrático también, ¿no? Entonces fue muy bueno que fortaleció a las organizaciones, nos fortaleció porque tú sabes que son varias organizaciones las que estaban ahí de comedores y todas participábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros te tenemos bastante cariño por este espacio que nos diste. Y otro también, que a la par que no le hemos conocido ni hemos tenido mucha intimidad con la ministra, es Silvana Vargas, no hemos tenido mucho acercamiento a ella, quizás por otro motivo, pero sí nos escuchó cuando le decíamos, tenemos un presupuesto que todavía hasta el momento no se incrementa. Tenemos un presupuesto desde el 2000, ¿no? Que ya ha estado de tiempo de Fujimori, cuando ya de Toledo también, no se incrementaba el presupuesto. Entonces seguíamos igual y la inflación se subía y cada vez la canasta de alimentación para los comedores era menos y no alcanzaba. Entonces, ella nos escuchó, yo particularmente decía, no sé si nos entiende o no nos entiende, pero lo que yo debo de rescatar de ella que fue que antes que se vaya, ¿no? Ella nos llamó a una reunión acá en la biblioteca de Barranco, si no me equivoco.
Y ahí nos mostró cómo dejaba su cargo y qué propuestas dejaba para nuestros comedores populares. Y ahí pasaba un incremento de presupuesto. Ya estaba establecido todo, ya lo había presentado al MEF. Claro, ya es para la salida del presidente Claro, Sagasti. ya para salir de su gestión, Ujú. porque ya ella estuvo, creo, con el Presidente señor, Sagasti. Sagasti, Así sí. es. Entonces, nos presenta, entonces nos dice, yo nunca me vuelvo a decir, ya depende de ustedes. Con la nueva gestión, que ustedes vean que se respete eso. Eso nos dijo. Y yo por eso no tengo miedo de decirlo, porque hay que decir las cosas como son, no hay que disfrazarlas ni engañarlas. Así fue. Entonces, cuando asume la nueva ministra, ya la nueva gestión, asume la señora Dina Boluarte, ella, antes de tener una entrevista con nosotros, ella ya se había empapado del tema, ¿no? Entonces, cuando ya conversa con nosotros, porque la primera reunión tuvo con nosotros, entonces ella nos dijo que iba a respetar eso, ¿no? Que ella lo tenía claro, lo había visto, ¿no? Y que ella iba a exponerlo y que iba a respetar. Y ya había hablado con el ministro de Economía, se habían puesto de acuerdo, porque la verdad que ya estaba todo ya, pues, ¿no? Técnicamente Claro. ya listo. Lo que faltaba era cómo se exponía en el Congreso y para lograr que el Congreso lo apruebe, ¿no? Y así fue que se aprobó el primer incremento presupuestal después de años. Mira qué interesante Después de años, cómo ¿ah? pasa de gobierno a gobierno, gobierno en a un tema gobierno. tan importante que es Y- importante que se mantenga la Claro, continuidad. y cómo ahí, no se rompe, ¿no? Esa gestión, Exacto. ¿no? Que es exacto. importante que haya siempre una articulación del que te da con el que viene, ¿no? Porque eso beneficia a la población. Porque lo triste es que cuando un gobierno deja algo ya listo, el otro dice no. Entonces, ahí viene la desazón, viene la desarticulación y entonces el pueblo no responde bien, pues, ¿no? En el caso de nosotros no fue así. La señora Qué Dina bueno. Boluarte asumió eso, y por eso nosotros siempre le agradecemos, asumió eso, lo expuso, lo defendió, como se dice, y se da el primer incremento presupuestal. Pero no solamente queda ahí, ¿no? Porque ella también, Después de más de 20 años. más ¿no? adelante, también hace otro incremento presupuestal, ¿no? Y así sucesivamente hemos tenido incrementos presupuestales que hemos llegado pues a 600 millones, creo, del incremento presupuestal. Me he hecho el total, del presupuesto, sí. el total del presupuesto, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también con la participación de las organizaciones, porque también ella sigue el mismo canal que hemos empezado con Carolina Triveiri. Sigue el mismo canal de ese comité de diálogo en la coordinación. mesa de trabajo de coordinación institucional, todas las ministras, ¿no? Hubo una, creo que no hacía caso, no me acuerdo quién, pero no la quiero mencionar, pero Es mejor que no te acuerdes. pero no podía con nosotros tampoco porque éramos fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y así, y la ministra, que ahora es presidenta, también siguió ese mismo canal, Qué bueno. respetando a las Eso es organizaciones, importante, ¿no? así Y hasta es. ahora lo hace. Y ese es Eso el es mérito de ella, ¿no? Y la preocupación de nuestras organizaciones. En eso también nos ha dado espacio de diálogos. Y ya como presidente hemos podido dialogar con ella, hemos conversado, nos ha escuchado, le hemos dado nuestras propuestas, lo ha visto, lo ha analizado y lo ha sacado a la luz, ¿no? Entonces, bueno, nuestro agradecimiento a todas ustedes, ¿no? También a Carol, ¿cómo se llama? A la presidenta, por supuesto, ¿no? Este es el trabajo de mujeres, pues. Sí, claro. Cuando somos mujeres, mira, las mujeres somos diferentes, Claro, ¿ah? rápidamente Nosotros- se comprendió se el comprendió, proceso, la sí, sí, el necesidad. trabajo de mujeres. Y a diferencia de otros temas en el país, tú nos has hecho un recuento y un repaso de la historia, porque finalmente es la historia, ¿no? Sobre cómo en estas alianzas se pueden tener resultados que beneficien a las personas. Claro. Yo creo que eso es importante. Y en esa medida, miren, hemos conocido un poco más de la experiencia personal de cada una, desde Nelly entrando a apoyar y apoyarse en la Melchorita, ¿no? Y tú dejando un poco tu propia decisión inicial, ¿no? De trabajar también por quienes más lo necesitan, y en ambos casos hoy asumiendo posiciones de liderazgo importantes. Y en esa medida quería compartir con ustedes porque muchas veces no se conoce el rol
importante que tienen las organizaciones sociales de base y en este caso específico los comedores populares, las ollas comunes, vaso de leche, cada uno tiene un rol en un momento determinado de la historia. Pero estando ustedes hoy aquí, quería compartir con ustedes que el día miércoles 6 de agosto, hace 2 días, ha salido y ha sido de público conocimiento un informe de la FAO que dice que el Perú, ¿no?, es uno de los países que encabeza la lista con mayor inseguridad alimentaria. Dice el informe que 4 de cada 10 peruanos al cierre del año 2024, es decir, hace 7 meses, ¿no?, encabezaba como parte de la lista de países con mayor inseguridad o leve, moderada o severa. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada o leve, es una inseguridad alimentaria donde se puede identificar en los hogares más vulnerables que no logran consumir la cantidad de alimentos diarios. Todos sabemos que en principio lo ideal es que las personas adultas, ¿no?, tengan un consumo de mínimo 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. Y cuando hablamos de los más pequeños en la casa, tienen que tener 5 comidas al día, desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, merienda de media tarde y cena. Cuando tenemos una inseguridad alimentaria leve, quiere decir que una o más comidas del día no las han podido consumir por necesidad. Y cuando ya hablamos de severa, es que hay días completos que no tienen para comer. Entonces, ustedes conocen muy de cerca esta realidad, porque el rol que tienen los comedores, ¿sí?, y el rol que ejerce el comedor en el territorio, y a veces yo siempre lo he dicho, ¿no?, cuando uno conoce la labor que se realiza, y quisiera que la compartan ustedes hoy, es, ustedes saben en el entorno donde está el comedor quién realmente puede o no puede acceder a alimentación, quién no tiene para comer, la señora que se quedó viuda o de repente que se quedó con niños pequeños sola, ¿no?, o el adulto mayor que sus hijos ya no se hacen cargo y el comedor los acoge para darles un plato de comida. Entonces, con estos datos de cierre del año 2024, de 4 de cada 10 peruanos tiene inseguridad alimentaria o severa o moderada, ¿cómo es que ustedes están viendo este dato, que es un dato frío de la realidad, en las zonas donde están vuestros comedores y vuestras organizaciones? Nelly, ¿qué nos puedes compartir en el entorno de la Melchorita o de la propia organización? ¿Cómo están viviendo esta situación de inseguridad? ¿Realmente sienten que es así la realidad, que 4 de cada 10, muchos, pocos, más, menos? ¿Y cuáles son los desafíos que asume el comedor popular en este contexto, ¿no?, de cómo cubre cuando saben que hay personas que no tienen que comer, que no están comiendo en el día o que no tienen los alimentos completos? ¿Qué rol cumple el comedor, la Melchorita y el entorno? Nosotros sabemos que hoy día ustedes están aquí, ¿no?, contándonos un poco y compartiendo con ustedes sus vivencias y sus experiencias, pero sabemos que hay lideresas a quienes conocemos también que tienen un rol en cada uno de sus distritos. A ver, Nelly, si nos puedes compartir sobre este tema específico. Claro, Paola, mira, para ti no es desconocido nada el trabajo que se hace en el comedor. Si bien es cierto, tú no, de repente no has estado detrás de una cocina o detrás de las ollas, pero creo que has vivido nuestras experiencias bastante de cerca. Y todos sabemos que un comedor popular no es para resolver el problema de la falta de alimentación de la gente vulnerable, porque la gente vulnerable realmente no tiene ni siquiera el sol para poder llegar a un comedor popular. Un comedor popular es lo que hoy en día, y así nos iniciamos nosotros también, como ollas comunes. ¿Qué era la olla común? La olla común era el conjunto de personas que se ponían de acuerdo para poder preparar sus alimentos y cada una colaborando con lo que ellos tienen. Ahora, definitivamente, dentro de ese grupo siempre sale una que es de repente la más aguerrida, la más avesada, la más intrépida, en que dice, no, con lo que tenemos nosotros no nos alcanza, salgamos a pedir, a tocar puertas. Y es así que
en plena pandemia hemos encontrado que las ollas comunes, ¿no? Salían a las avenidas y a estar de repente a los carros que pasaban por ahí pidiendo que les colaboren con algo. Y es así como también funcionamos nosotros los comedores, hasta que hemos llegado a tocar las puertas del gobierno y nos han dado la oportunidad de brindarnos los alimentos, pero no nos daban el 100%. Entonces, ¿qué significaba? Que la otra parte lo teníamos que poner los que nos íbamos a servir de esos alimentos. Entonces, en este caso, a los que nosotros llamamos socios o beneficiarios que venían a servicio. Pero, ¿qué significaba el formar parte de ese comedor, tanto como beneficiario como socio? Significaba que teníamos que darle un aporte para poder complementar con lo que ya en un inicio, como lo dijo Rosa también, habían instituciones que nos apoyaban con alimentos. No he estado en esa oportunidad todavía. Más adelante, yo ya vine a lo fácil cuando ya el gobierno nos ayudaba con un poco y era ya una ley que ellos nos tenían que ayudar, pero eso se tenía, a esos 4 productos que nos daban, y tú lo sabes, en Prona, que nos daban solamente cereal, el arroz, una menestra, cebolla, aceite. El aceite y y después un menestra producto y animal, ¿no es cierto? O sea, 4 productos. Y el resto lo teníamos que nosotros complementar. Ahora, esos 4 productos, a excepción del arroz y el aceite, era el que estirábamos durante el mes. Pero en cuanto a menestra y el producto animal, prácticamente la menestra se iba en 2 veces, en 2 preparadas, el producto animal prácticamente en un solo día, ¿no? Entonces, porque se nos daba entre 20 a 50 kilos. Habían comedores que recibían 50 kilos y que eso, lo mínimo que le alcanzaba era, pues, digamos, 2 días y medio, ¿no? 2 días y medio. Y el resto del mes, lo mínimo que anteriormente se cocinaba eran 25 días, ¿no? Después se fue bajando ya a los 20 días. Hoy día es 20 días. Entonces, eso hacía que nosotros conversemos con los beneficiarios, con los socios y decir, cada uno tiene que aportar. Ya le fijamos prácticamente un precio a esa ración. Entonces, siempre ha sido, por ejemplo, hoy en día hay comedores que estamos dando todavía el almuerzo a 3 soles. Como que hay comedores, dependiendo de las zonas también, cobran hasta entre 4 a 5 soles. Entonces, dime, lo que nos apoya el gobierno en realidad, y siempre nos ha apoyado, no iba a alcanzar para atender al vulnerable, al que no tenía ni un sol para... En nuestros comedores nosotros los atendemos, pero no atendemos tampoco a todos. Si bien es cierto, dentro de nuestro grupo formal, porque están inscritos como beneficiarios o como socios en un padrón, podemos identificar, por ejemplo, algunas situaciones dentro de su vida también, que a veces tienen, por decir, una emergencia, como un accidente, y en esos momentos esa persona que con las justas anda con su dinero, obviamente que se vuelve vulnerable. ¿Qué hacemos en esos casos? Atendemos los casos sociales, que 100%. Lo damos completamente gratis. Y no nos estamos diciendo a ninguna autoridad, por si acaso estoy atendiendo a Juanita que hoy día lo necesita al 100% y apóyeme con más. Y aún dándose por enterados tampoco nos van a ayudar en esos momentos. Entonces siempre hemos venido trabajando de esa manera. El comedor realmente para mí atendemos a la gente pobre, porque la gente pobre sí puede conseguir su sol, sus 2 soles o 3 soles para venir a recurrir al comedor. Pero también es cierto que nosotros no podemos atender totalmente gratis a aquellas personas vulnerables. ¿Que lo atendemos? Sí. ¿Hacemos un esfuerzo? Sí. Hay comedores que exageradamente, ¿no?, tienen hasta 10 casos sociales. Las personas que no pagan nada, ¿sí?, son casos sociales, ¿verdad? Son casos sociales que ustedes identifican en función a lo que toman conocimiento de la realidad, de lo que está pasando realmente, ¿no?, de lo que está viviendo ese hogar o esa persona. Claro. Inclusive, en un principio también se nos derivaban los casos de los centros de salud, entre ellos, por ejemplo, los problemas de TBC, ¿no? Y también, ellos eran también parte de nuestros casos sociales. Ahora, solamente poniéndole que la ración nosotros le poníamos a 3 soles, imagínate, 10 casos son diario 30 soles menos que entraba. A la semana y al mes, ¿y de dónde salía o de dónde sale para cubrir los gastos de luz, agua,
ahora gas, ¿no? Y si hablamos del balón de gas con el gas natural, todavía creo que se han amenorado nuestros costos, pero con los balones de gas No, eso es. volábamos. Claro. Entonces, es un sinnúmero de gastos, pero también a esto se suma algo, Paola. Mira, he visto que la gente pobre a veces es especial, ¿no? Creo que nosotros, uno de nuestros lemas en nuestras marchas siempre fue: la alimentación es un derecho y no un privilegio. Si bien es cierto, Así es. es así, pero también creo que tenemos que articular con los otros ministerios, con salud, educación, porque hay niños que no les gusta el pescado. Estás hablando de la inseguridad alimentaria, por no decir de frente que estamos anémicos, pero hay niños que no les gusta el pescado. ¿Y por qué no les gusta? Porque a la mamá no le gusta, no lo prepara y simplemente tú sabes que el pescado es uno de los productos que, sobre todo una madre gestante, Tiene que consumir, ¿no? Rico en así hierro. es. Pescado Y negro. es el momento cuando está gestando donde ella más debe consumir el pescado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer toda una coordinación, articularnos entre todos los ministerios para que entre todos vayamos con una sola voz, con un solo mensaje, instruir a nuestras madres gestantes cómo deben alimentar a sus hijos, cómo se deben alimentar ellas cuando están gestando. Porque la verdad, a veces me da mucha pena que se hacen tantos esfuerzos para empezar desde nosotras, desde las bases, que nos instruimos, nos capacitan los ministerios. Tú has estado en el ministerio, ¿cuántas veces nos has capacitado, no? Se hacen alianzas con algunas instituciones para que nos capaciten. Y sin embargo, a veces el público en general no lo recepciona como tal. Tenemos, de ¿no? hecho, casos de obesidad que se van Por incrementando, supuesto. justo porque en los hogares, si bien es cierto, hay comida chatarra que es muy barata, Sí. ¿sí? Está generando problemas de salud, sobre todo en niños. Pero es así, mira, decimos, a veces, yo sé que muchas de mis compañeras y quien me esté escuchando o me vaya a escuchar, me va a criticar, pero decimos, no tenemos un sol para un alimento sano que damos en los comedores, porque eso sí lo podemos garantizar, ¿no? No es comida chatarra, pero sin embargo, en su lonchera nomás del niño, ¿qué le mandan? Claro, Una claro. cajita de un refresco, una galletita. Entonces, eso ya no es lo saludable. Creo que con el sol más fácil era ponerle sus huevos duros. Y en todo ¿no? caso, estás planteando dos reflexiones. Una, el que efectivamente el comedor cumple un rol central en esta realidad triste de inseguridad alimentaria, pero lo otro es que en este contexto, además, tenemos que generar conciencia en los padres de familia Exacto. para que efectivamente alimenten y enseñen a comer mejor a los Claro. chicos. Entonces, y ahí, Rosa, ¿cómo ves tú ese rol del comedor en este contexto de inseguridad alimentaria? Bueno, yo puedo decir de que cuando hablamos de vulnerabilidad de la población, como que hay que analizar la cantidad de personas que viven en el Perú, ¿no? Qué grado de pobreza y extrema pobreza tenemos. No es que los comedores existan por existir, sino va como consecuencia de la pobreza y la extrema pobreza que ha crecido en el país, ¿no? Si antes éramos solamente, en el 80 éramos creo que 17 millones, ahora somos 34 millones de población. 9,4 de pobres Claro. y 10 millones de Y vulnerables. mira, de esos en ese proceso voy a tomar de referencia el 80, desde el 1980, que eran 17 millones de población, de repente había necesidades, porque siempre había necesidades, y siempre ha habido gente pobre, extremo pobre, pero se daba siempre en las zonas rurales, lejanas, donde todavía no llegaba, pues, la comunicación incluso, ¿no? Donde falta de saneamiento básico. Igual acá en Lima también había,
pero era menos la población. Y cuando se crean las cocinas familiares, justamente con Belaunde, con el señor Belaunde, la señora Violeta Correa, ella crea las cocinas familiares justamente para atender esos sectores, pero eran pocas, porque justamente no había la cantidad de población que ahora hay. Conforme se ha ido pasando los años, aumenta la población, ¿no?, demográfica, pero aumenta la pobreza. Y que se crean nuevos sectores, nuevos asentamientos humanos. Y eso hace como que fuera el nido justamente donde hace falta. Entonces, ¿qué es lo que más hace falta al ser humano? El alimento. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Si había una cocina familiar, una cocina parroquial, entonces vamos a hacer nuestros comedores populares. Es por eso que nace el programa de asistencia directa. Y se da justamente el programa de asistencia directa para que haya comedores, no que sean simplemente fijados por los dirigentes vecinales, ¿no? Porque antes, cuando se formó las cocinas familiares, los dirigentes vecinales tenían que darle un terreno, un espacio. Pero cuando se hace el programa de asistencia directa, se obvia eso porque no había, los dirigentes no tenían terreno suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Te dice que una señora preste su casa. Y así empiezan. Entonces, las señoras de Villa María, de Villa El Salvador, de los pueblos, de los asentamientos humanos, incluso de las provincias, ¿no?, al interior del país. ¿Quién no tenía un espacio, un pedacito para prestar? Y bueno, y comienzan a formarse así los clubes de madres, porque para que tú tengas acceso al apoyo del programa de asistencia directa tenía que ser un club de madres, ¿no? Porque Violeta Correa también formó club de madres para que tengan acceso al apoyo a la cocina familiar. Entonces se sigue ese canal, pero ya con otro nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se crean más comedores, más de ese tipo, y eso que quiero recalcar porque la gente no sabe, cuando se crea el programa de asistencia directa no nos dan alimentos, nos dan subsidio. Nos dan en efectivo, ¿no?, un subsidio Una en efectivo, transferencia de claro, para que dinero. las mismas señoras compren sus alimentos y cocinen. Subsidio a cada comedor, A cada transferencia de comedor. dinero a cada comedor. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada 15 días el Banco de la Nación les daba un cheque, cada 15 días, porque cada 15 días, antes de que se cumplan los 15 días, bajaban los promotores de asistencia directa para fijar en qué habían gastado, cómo iba a funcionar, estaban supervisados constantemente. Entonces, les salía el otro cheque, pero no recibían alimentos. Posteriormente, ya cuando cambia de gobierno, ahí se crea el PRONA, pues, ¿no? Porque el PRONA junta todos los programas, junta asistencia directa, las cocinas familiares que tenían un presupuesto, lo junta ¿cómo se llama? Compensación social también, que ahí era otro programa, y en fin, junta todo y crea el programa Nacional de Asistencia Alimentaria y sale un solo presupuesto. Ahí es donde se otorga alimento a los comedores, a todos en general. Pero ¿qué pasa? Y eso lo voy a aclarar porque siempre se confunden cuando... Dice, pero ¿por qué los comedores son subsidiados algunos y otros no? ¿Por qué? Porque cuando se dio el subsidio, en ese tiempo, en el gobierno anterior, y que solamente eran en efectivo para que ellas puedan gastar, puedan comprar, se dio por un decreto supremo, firmado por la presidencia del Consejo de Ministros, en ese era Carlos Manuel Coxe, no me acuerdo. Y en ese decreto decía que se les iba a dar cada 15 días, decía así, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la canasta alimentaria. Entonces, sin embargo, cuando ya viene el otro gobierno, obvia eso, nos deja el subsidio, pero no va de acuerdo a la canasta alimentaria, a la inflación. Ahí se congela. Ahí se congela el subsidio. Así fue. Entonces, ¿qué pasa? Pero como es de alimentos, cree que dando alimentos ya se solucionaba, da a todos en general. Entonces ahí viene que hay comedores que quedaron subsidiados y hay comedores que no recibían alimentos. Todos reciben alimentos, pero algunos nomás recibían el subsidiado que eran algo de mil y pico, creo. O algo que se mantienen hasta ahora, sí, ¿no? Sí. Entonces eran ellos, ¿no? Eso ayudaba mucho a la gente que en esos momentos necesitaba y era un trabajo, porque había un programa muy bueno que seguro te acordás que era Prodía.
era con remesa exterior del exterior que venía de Estados Unidos, que era CARE Perú, Ah, a con el través de Ministerio de CARE, sí. Salud, habían hecho un convenio, entonces también ellos apoyaban a los comedores, ¿no? A los comedores donde había más pobreza, donde... Fue una época Entonces, muy sí, complicada, que se requiere sí, mucho apoyo. y Sí. fue muy bueno, ¿ah? Fue muy bueno porque ayudó mucho, porque se cocinaba en la mañana, el mediodía, y también para la tarde, porque había alimentos, ¿no? En ese tiempo CARE Perú pues apoyaba con cantidad de arroz, frijoles, aceite, ¿no? Y otras cosas, harina de soya, por ejemplo, ¿no? Bueno, Cáritas pero también después apoyaba. cuando ya entró, Con la como leche vuelvo a en decir, polvo. entra Sí. el gobierno del 90, por no Ujú. decir, no mencionar nombres, ¿ya? Entonces entra el gobierno, lo acaba CARE Perú, ¿no? También lo corta, y como corta UFASA, corta otros programas de apoyo, ¿no? Y se concentra en el programa de apoyo alimentario, ¿no? Que es el PRONA. Y en esa línea, por ejemplo, vemos que cumplió un rol importante en ese momento con todo lo que tú nos has contado. Claro. Luego han venido épocas difíciles y ahora la información que tenemos es que estamos en una época difícil también, Estamos. porque tenemos 9,2 millones de peruanos en situación de pobreza de los 34 y 10 millones de vulnerables. Sí. Más o menos son 19 millones de peruanos que están en situación compleja. Entonces, ese problema de la inseguridad alimentaria, que es una realidad latente hoy, ¿cómo hoy el comedor enfrenta el desafío en la organización, además nacional, en la que tú eres coordinadora, de atender, tanto en Lima como en las provincias o distritos, con esta situación de inseguridad, donde probablemente con estos números de pobreza extrema, hay más demanda? ¿Cómo es que el comedor se organiza? Sí, mira, nosotros tenemos, tú sabes, la organización, por sus propuestas, por su lucha, todos llegamos a tener un comité de gestión, ¿no es cierto? El comité de gestión es el que tiene conocimiento, igual que nosotros todos, sobre cómo el presupuesto que les asignan. La descentralización, sí es claro que tenía que cumplirse, se cumplió bajo la ley de descentralización, se descentralizaron primero en provincia los comedores para provincia, a los gobiernos provinciales, locales, provinciales, y aquí en Lima a nivel local. Pero ¿qué pasa? Esta descentralización no ha estado bien preparada para recibir los comedores populares, porque se ha hecho mal gestión de los presupuestos que se les ha asignado para los comedores. Las autoridades Claro, locales. les han asignado, por ejemplo, le asignan una partida para cada municipalidad, le transfieren para que ellos a su vez compren los alimentos, hagan las licitaciones, etcétera. Pero ¿qué sucede? Hacen la propuesta de licitación y a veces se cae la licitación. Y ustedes saben que la licitación tiene un tiempo, tiene todo un proceso. Mientras que se cumpla todos esos procesos, y peor si se cae la licitación y se vuelve a volver a licitar, quienes son prácticamente quienes son afectados son los beneficiarios, porque están sin alimentos meses y meses. Y esto no solamente sucede en Lima, sucede también en el interior del país. A esto, para cortar un poco más, te voy a decir lo siguiente. Es cierto, los comedores queremos atender a la gente, es nuestra misión atender a la gente vulnerable, pero también tiene que haber eficiencia. Y creemos que la mejor forma que puede ser es que sea subsidio directo a los comedores populares. El subsidio Como ese directo. subsidio de hace mucho De tiempo. mucho tiempo. ¿Por qué? Que era el PAC, Porque ¿no? se obvia los contubernios de la municipalidad con los proveedores. Sobre todo ahora que hay incremento presupuestal Ahora de unos que hay incremento 600 presupuestal. millones. ¿Qué ha pasado en este tiempo, Paola? Quienes se han vuelto millonarios son los proveedores. Y los comedores siguen recibiendo lo mismo, sus 3 saquitos de arroz, su aceitito que les dan 20 botellas, etcétera, etcétera. Pero los proveedores se han enriquecido más porque han abierto más empresas. Ahora es una empresa tiene el hijo, la otra empresa tiene la hija, el papá es el dueño, etcétera. Pero ellos siguen ganando porque lo suben, están al tanto de cuánto, pasa. claro, cuánto está subiendo, cuánto está dando de presupuesto el Estado. Entonces, si anteriormente vendían el aceite a 6 soles, 7 soles, ahora lo venden a 11 soles.
Pero ese es en un la tema, propuesta. ese es un Es tema, una viveza. una alerta, exactamente una alerta Claro. de gestión para mejorar los procesos Nosotros lo hemos y la dicho, Paola, metodología. nosotros lo hemos dicho constantemente, pero ya es cuestión de la OCE que lo permite también, porque esto es hay que entender que el aparato estatal, ¿no? Como es la gestión pública, a veces no quiere abrir los ojos o está por su conveniencia, pero aquí a quien están afectando es a la gente pobre, Pero qué a la gente interesante, vulnerable. qué interesante lo que señalas, porque vemos cómo la gestión pública, ¿no? Debiera efectivamente generar las condiciones para mejorar el bienestar de la población con un incremento presupuestal importante que debiera llegar oportunamente, porque en alimentación lo que no comes hoy no lo comes. De repente mañana tienes más dinero para comprar más alimentos, pero lo que no comiste hoy no lo comiste. Y es parte del tema de la inseguridad alimentaria. Si no comes la comida que te tocaba hoy o no comes un día completo, no lo vas a poder recuperar porque el perjuicio ya está causado, Claro. sobre todo a población vulnerable. Pero si tuvieran el subsidio directo, que la señora Mida lo Se va a administren, ejecutar. ellas lo van a comprar y no se van a retrasar ni un mes, Claro. porque el Estado tiene que transferirle. Ahora, ellas de hecho van a presentar su balance normal, como están Porque están acostumbradas con su preparadas, boleta, ya están así es. preparadas. Y la Contraloría tendrá que entrar a tallar y muy bueno, porque esa es parte de la transferencia, ¿no? Porque los es un comedores proceso. populares, en general como organizaciones, llevan un control de sus gastos porque rinden cuentas Así es, a sus así es, socios. así es. Entonces, creo que ese es un tema que resulta importante. Y en esa medida, quería preguntarles a las dos, durante el 28 de julio, el discurso de la presidenta Dina Boluarte, ella nos comunicó al país, hizo un anuncio, señaló, ¿no? Que estaba creando el Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario. Hemos podido identificar en el discurso que lo que señalaba que este Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario, primero era dependiente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero además que permitiría fortalecer las capacidades de las organizaciones, fortalecer capacidades de las lideresas, ¿sí? Promoviendo su inclusión productiva y reforzando su infraestructura social. A priori, por lo menos yo entendí que era un programa que iba a tener una cobertura mayor al programa de complementación alimentaria, que solamente va a comedores, sino que este programa nuevo de alimentación y bienestar comunitario estaría llegando a comedores, a ollas comunes, a vaso de leche, que hoy tienen como rectoría al Ministerio de Inclusión Social. ¿Cómo están viendo ustedes este anuncio? ¿Es una oportunidad? ¿Se deja de existir el programa de complementación alimentaria? ¿Se vincula con otros programas? No tenemos mucha más información, pero creo que sería interesante de cara a que como hoy ustedes dos nos han contado cómo conocen la gestión pública desde el rol que cada una cumple, porque interactúan con ministerios, interactúan con gobierno local, interactúan con la ciudadanía más necesitada. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Qué retos debería afrontar este nuevo programa que entendemos que en breve debiera estar ya en proceso de aprobación formal con un decreto? Porque para que tenga presupuesto en el año 2026 tiene que entrar en el presupuesto que presente el gobierno ahora en agosto. Entonces ahí, Nelly, ¿cuáles son esas expectativas de pronto que tienes o cuáles serían esos 2 o 3 temas que recomendarías se tengan en cuenta para la creación y el diseño de este nuevo programa de alimentación y bienestar comunitario? Mira, Paulita, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y creo que eso lo tienen bien claro, tanto la presidenta cuando lo anunció, al igual que la ministra Leslie, ¿no? De que nosotros, si hay algo más que detallar, ellos lo tienen que trabajarlo con nosotros. O sea, definitivamente estamos esperando ya La convocatoria. una convocatoria para poder de repente poner algunas cosas en claro de lo que no hemos entendido, o de lo contrario también ellos recibir nuestros aportes si es que fuera necesario. Entonces, yo creo que el crear un programa, Paola, contigo estuvimos, me recuerdo mucho cuando decía, ¿y dónde las pongo? Nosotros exigíamos estar en el MIDIS,
pero ustedes no corresponden, decían, no, ¿dónde? O sea, no tienen lugar donde estar. Pensábamos que estaban en el Ministerio de la Mujer y sin embargo no fue así. A las finales, tú como ministra dijiste, van a estar debajo de mi dirección, o sea, debajo de del despacho ministerial. Y es así que fuimos solo un apéndice de todo tu organigrama, ¿no? Donde todos abajo estaban los programas FONCODE, Jaliguarma, Pensiones, y todos los que se iban formando estaban ahí, muy bonitos, mientras que nosotros ni siquiera en las fotografías salíamos. Todo salía ahí, está Cunamás, Pensión 65, pero nosotros nos buscábamos y no estábamos, ¿no? Entonces, yo creo que el anunciar la creación de este programa es bastante interesante porque ahorita nosotros recibimos, por ejemplo, capacitaciones. Sí hacen convenios con instituciones importantes como universidades, institutos, ¿no? Y sin embargo, tenemos que estar como prestadita o haciendo los convenios, en este caso la ministra o la presidenta, buscando, ¿no?, el diálogo con las otras instituciones para que ellos sean los que nos capaciten. Igualmente, por ejemplo, estamos con el emprendimiento mujer, pero nosotros lo manejamos, dentro de nuestra área no está, lo tiene Foncodes y tenemos que estar coordinando y todo lo hace Foncodes. Nosotros prácticamente recibimos, como se dice, lo que ellos nos ofrecen. Igualmente, por ejemplo, hay la construcción de escaleras también, que se ha trabajado para los comedores porque la idea es de que se hagan las escaleras por las zonas donde hay una olla, hay un comedor popular, sobre todo hablamos de las partes de los altas de los cerros, ¿no? Donde hemos visto también que nuestros beneficiarios por llevar sus ollitas, cuántos se han resbalado con olla y todo y han perdido su menú del día. Entonces, todos esos beneficios que recibimos nosotros, prácticamente lo hacemos como que de favor de otros programas. Entiendo que este programa, espero que sea así, los va a asumir todo. Por eso este programa va a tener su propio presupuesto. No creo que va a ser sin presupuesto, ¿no? Como por ahí salió una propuesta de implementación a los comedores, pero no tenía propuesta. Simplemente se debe implementar a los comedores con sus kits, qué sé yo, pero sin presupuesto. ¿Cómo me implementas? ¿No? Por más que exista la ley. Entonces, este programa debe contar con su propio presupuesto. Yo creo que en la debida oportunidad nos van a tener que explicar, y esa oportunidad no, por supuesto que no es muy larga, es a corto plazo, y nosotras al menos nos vamos a sentir más identificadas también ahí, porque la verdad en el MIDIS no podíamos decir exactamente soy del MIDIS porque no sabemos en qué parte del programa estábamos, ¿no? Ahora sí vamos a decir, estamos dentro del MIDIS, nuestro programa se llama así y vamos a figurar en todos los documentos. Pero lo importante es los beneficios que va a recibir nuestra organización, nuestras beneficiarias. Acá también se está pensando de que el presupuesto ya no va a ser pues la lucha de todo o esperar otros 30 años para que venga otra ministra, ¿no?, que nos sepa escuchar y que una presidenta lo haga realidad. Entonces, yo creo que este programa va a dejar las bases y va a depender también de las propuestas que nosotros hagamos para que se quede sentadas las bases, para que nuestros presupuestos año a año se vaya incrementando de acuerdo al costo de vida, para no estar padeciendo. Y definitivamente yo creo que el trabajo es de nunca acabar en el comedor, porque quien te habla, si bien es cierto, está más de 20 años en un comedor, pero ¿qué te digo? Mi necesidad fue cuando mis hijos estuvieron pequeños y creo que esa es la necesidad de todos, de todo aquel que llega a un comedor, es porque sus niños están pequeños. Pero gracias a Dios, mis hijos en la actualidad ya son profesionales y puedo decir que parte de su educación de ellos ha sido gracias a que yo me he podido apoyar con la alimentación en un comedor. Y de buena alimentación. Mis hijos son muy inteligentes, y espero que demuestren esa inteligencia siendo los mejores profesionales y sirviendo a nuestro Perú, ¿no? Entonces, claro sí. Yo estoy ahora por ayudar a mis compañeras. Ahora yo siento que ya debo dar un paso al costado porque mi necesidad ya no es la misma, ¿no? Uh-huh. Y creo que esos espacios deben ser cubiertos por las nuevas personas que están viviendo, como dijo Rosa, la pobreza
la extrema pobreza es de nunca acabar. Salen unos, superan algunos, pero otros siguen saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que mi servicio ahora o todavía mi permanencia en la organización es para ayudar a aquellas compañeras que están entrando y a las que se van a ir quedando, que sepan todo lo que tienen que afrontar y sobre todo ya con la experiencia en nosotros, todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos caminado, porque ellas no son ajenas a nuestro trabajo. Ellos saben todo lo que hemos dejado. Para nosotros no ha habido hijos pequeños, para nosotros no hemos tenido que lavar ropa, nosotros no teníamos reuniones en los colegios, porque teníamos que ir a representarlas en las diferentes instituciones a quien íbamos nosotros a tocar puertas para que nos puedan ayudar apoyo, claro. para ellos. Entonces, creo que el servicio que ahora yo quiero darles es eso, dejarles esa experiencia y decirles que el comedor sí nos apoya, pero hay que saberse apoyar en el comedor también. Entonces, Claro, el claro que comedor es donde todos trabajamos para poder salir adelante. Excelente. Entonces, nos has dado 3 reflexiones importantes de cara a ese nuevo programa de alimentación y bienestar comunitario. Primero, un diseño participativo. Ya Claro. Rosa también lo ha mencionado, que los procesos de aprobación, inclusive normativas, eran discutidas con ustedes en algún Sí. momento y que este sea un proceso participativo para que haya una apropiación de parte vuestra. Lo segundo, que tenga presupuesto. Intervención estatal que no tiene presupuesto no existe. Y tercero, que está vinculado con esta importancia de sentirse parte, efectivamente, y se dice que el programa es del MIDIS, pero que tengan efectivamente su espacio claro en el programa que permita una articulación real con las otras entidades y programas, no solo del MIDIS, sino probablemente de otras instituciones públicas. Y hay un cuarto punto que destaco, Nelly, que has mencionado, que es bien importante. La organización social, ¿sí?, va a sobrevivir en el tiempo en la medida que se generen recambios generacionales, ¿no? Entonces, los recambios generacionales son importantes. Entonces, el rol que hoy tú miras en este proceso, inclusive de diseño del programa, ya es más de asesoría, apoyo, acompañamiento, porque lamentablemente la pobreza no se ha logrado reducir como se esperaba. Entonces, siguen habiendo pobres, el número no es menor y por lo tanto seguro que hay mucha necesidad también. Rosa, ¿cuáles son sus Bueno, 2, 3 A ver, tips de ese programa? yo le voy a decir, primeramente, transparencia. Todo programa va a ser exitoso cuando haya transparencia de la gestión pública. Se puede crear miles de programas con muy buenas intenciones, con buenos objetivos, pero si no hay transparencia en el manejo de los recursos presupuestales para ese programa, entonces siempre va a ser débil, siempre va a tener problemas. Otro es la participación. Debe haber una participación democrática desde las organizaciones que integran ese programa, sus representantes de la sociedad civil. Tienen que estar presentes, porque no los técnicos no son los que van a definir ellos solamente las necesidades. Las necesidades o los requerimientos van a salir desde la participación de la sociedad civil, de sus representantes. Eso es importante. Y otro es la evaluación que debe de existir en cada proceso, en cada programa. Puede ser integrado por 3, 4, 5, 6 programas, incluyendo los comedores populares, las ollas comunes, el vaso de leche, de repente Caliwarma también y otros programas más, porque todavía no sabemos bien cómo está la estructura, pero se debe de tomar en cuenta esto. Cuando hay participación y hay diálogo con la sociedad civil, sus representantes de la sociedad civil, entonces va a sembrarse una propuesta que va a ser exitosa y va a ser productiva, porque lo que el Perú quiere es resultados. Hablamos de la pobreza, ¿cómo combatimos la pobreza? Combatimos la pobreza si un programa tiene resultados. Yo no puedo decir, oye, voy a hacer un emprendimiento, solamente te implemento, ya mira qué bonito, te di una charla y punto, y ahí te dejo. Pero yo no mido si realmente ese emprendimiento está funcionando.
¿Dónde están los enseres que le dieron? ¿Funciona o no funciona? ¿Lo tienen guardado en su casa? ¿O ya no hay nada? Porque como ya cumplió, técnicamente el Estado cumple con darles y punto, ya cumplimos nosotros, ya feliz, pero ¿qué pasa en los resultados? Entonces la pobreza sigue. Ahí yo siempre pido que haya un monitoreo constante. El emprendimiento no es fácil. No, claro. ¿Ah? El hablar es muy bonito, lo pueden colorear como en dibujo, pero el emprendimiento para ejecutarlo, por ejemplo, en los comedores populares, en las otras organizaciones, tiene que haber un seguimiento continuo y una transparencia también. Entonces los resultados no se van a ver en 6, en 7 meses, se va a ver al año, a los 2 años, cómo cambió su vida de esas personas que emprendieron, ¿no? Si a mí me implementan con una congeladora, me implementan con una panadería, o me implementan, entonces quien ha implementado la gestión pública, el Estado, quien son los encargados, tienen que ir, igual que los comedores, que nos van chequeando mes a mes, o nos van viendo si estamos dando los beneficiarios, etcétera. Tiene que haber ese proceso. ¿Cambió tu vida? ¿En qué ha cambiado tu vida? A ver, te he emprendido, te he dado el apoyo, todo, ¿en qué cambió? ¿Ha mejorado tu situación o sigues igualito? Porque la que mejora la situación ya no va a tener acceso al comedor, porque ya mejoró su situación. En principio, claro. Claro, no puede estar en el comedor. Lo que nos decía Nelly hace un Claro, minuto. y darle un lugar a otro Así es. para que alcance. Eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Eso es lo que yo hago una propuesta desde aquí, pero como te digo, no es fácil. Pero si queremos que los recursos del Estado sean eficientes y que den buenos resultados, tiene que ser acompañado con un monitoreo técnico desde la ejecución del presupuesto, ¿no? Y la transparencia es importantísimo. Y no combinarlo con las cuestiones electoreras. No, yo te doy porque como mi parte, ya salgo de acá del gobierno, te voy a dar y porque yo quiero que entre fulano, que tú eres, entonces dale. No, yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? Eso no ayuda a desarrollar a la población de ninguna manera, ¿no? Sí. No, y gracias porque has complementado perfectamente lo que decía Nelly. Tú has hablado de transparencia, que es fundamental, ¿cierto? La participación en el diseño, la asignación del presupuesto tiene que ir de la mano con transparencia. Lo segundo que tú has dicho que es clave es, y que no se suele, o sea, que probablemente muchas veces desde el Estado, cuando se toman las decisiones, no necesariamente se piensa que el ciudadano va a pedir indicadores de resultado. No. Lo que está señalando es clave. Diseño participativo, decía Nelly, presupuesto, tú decías sí, pero con transparencia, pero además con medición de resultados. Entonces, no solamente es asignación de presupuesto, sino medición de resultados, rendición de cuentas, que es fundamental. Entonces, ustedes están planteando las dos aspectos súper importantes en las intervenciones del Estado y en esta, que todo decisor público tiene que tener. Pero además ha sido a un tema adicional porque en el desarrollo de lo que señaló la presidenta habló de promover la inclusión productiva y reforzar la infraestructura social. Sabemos que en el Perú, en diferentes momentos de nuestra historia, se ha apostado por asignar y entregar infraestructura social para inclusión productiva. Entonces, de pronto se entregaban implementos para producir helados, para hacer mermeladas. Se entregaba la foto y ahí quedó porque nadie hizo seguimiento. Ustedes están dando, tú estás dando una recomendación adicional y es, ojo, si quieren hacer inclusión productiva real, con infraestructura social que sirva, no pueden ir, entregarla, tomar la foto e irse. Tienen que quedarse acompañando el proceso para rendir cuentas y que finalmente tengamos resultados. Entonces, tenemos recomendaciones potentes para este programa de alimentación y bienestar comunitario. Y tú has dicho algo que me permite ir con la última pregunta, ¿sí? Y la última reflexión. No utilizar este tipo de anuncios, intervenciones para el uso electoral. Y estamos a puertas de un proceso electoral. Y ahí uno de los temas, porque hoy día, sinceramente, yo estoy feliz, las conozco a ustedes y conozco a las compañeras con las que siempre nos hemos reunido en diferentes espacios.
Y sé que efectivamente, y estoy convencida que ustedes pueden dar recomendaciones de política pública a muchos candidatos y candidatas que seguro que van a estar cerca. Pero me preguntaba, ¿sí? Hoy día ustedes lo han demostrado claramente, cómo debieran algunas intervenciones sociales tener en cuenta desde la gestión pública. Vamos a iniciar un proceso electoral para elegir presidente o presidenta del Perú el próximo año. Ya se están calentando los procesos, ya se cerraron las alianzas, más o menos vamos a tener 38 candidatos, pero además es la primera elección después de hace muchos años que regresamos a tener cámaras de diputados y de senadores. Entonces vamos a elegir senadores, diputados, además de presidente o presidenta de la República. ¿Qué rol creen ustedes? Porque normalmente lo que pasa en una campaña es que los candidatos y candidatas van a los diferentes espacios en el territorio, se reúnen con las organizaciones sociales y les prometen el oro y el moro cuando lleguen a tener el poder. Nosotros creemos que ahora el Perú necesita un cambio en este proceso electoral. Creemos que los ciudadanos tienen claro qué es lo que se necesita en el Perú. Ya no venir, a ver qué me ofreces. No, más bien plantear qué necesita el Perú. Entonces, les traslado esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes consideran que desde las organizaciones sociales, comedores, ollas, vasos de leche, organizaciones sociales, en territorio, tanto en Lima como el interior del país, pueden contribuir activamente a que los ciudadanos votemos informadamente? Lo que ha pasado es que muchas veces llegan los ciudadanos a la cola a preguntarle al señor que está adelante o atrás por quién votar. Eso no es un voto informado, es un voto, digamos, tengo que ir a votar porque si no me ponen la multa y ni siquiera averiguo por quién votar. Nuevamente, cada uno debe ser responsable de su voto. Si yo voto por A, B o C en el espectro de los colores que hay, me hago responsable de mi voto. Y el Perú hoy, los ciudadanos todos tenemos que ser responsables de por quién votamos. En ningún caso, creo yo no le diría a alguien vota por A, por B, por C. Las ofertas son estas, tú decides por quién votas. ¿Ustedes creen que los espacios de las organizaciones sociales pueden ser espacios de información para que los ciudadanos voten más informadamente en estas elecciones, tanto para presidenciales como para el Congreso, la Cámara de Senadores, Diputados? ¿Cómo lo ven, Nelly? Sí, yo creo que nosotros durante todo este tiempo, de repente, desde los inicios, ¿no? Donde empezamos un poco con bastante desconocimiento y conforme hemos ido ya aprendiendo, y sobre todo a conocer también, ¿no? En la parte de la política, quien te habla, por ejemplo, también ha tenido la oportunidad de ser regidora, ¿no? De repente me cayó del cielo ese cargo, porque en realidad no era para que yo ingrese como regidora, era el número 1, el partido en el cual me invitó quedó en el 5º lugar, pero como tuvieron una votación bastante ajustada, para al parecer ingresaba uno también del partido en el cual yo participaba. Y resulta que el número 1 pues era un gran abogado, toda una eminencia, pero aún así se cayó, en el camino se cayó, y el número 2, que era quien habla, pudo así asumir ese cargo, ¿no? El reemplazo de él. Lo que yo he podido ver en todo este tiempo e ir conociendo sobre todo es que sí nosotros tenemos realmente la oportunidad de hacer cambiar el voto, ¿no? Porque como tú dices, mucha gente está indecisa, o de lo contrario, inocentemente ya está perfilada en alguien, ¿no? Pero lo que le hacemos entender es que ellos tienen que ver quién realmente dice las cosas que les están pasando a ellos. Y lo que es más, como la mayoría va a reelecciones, ¿no? Entonces sabemos quiénes sí cumplieron y quiénes no. Y muy al margen, hacerles entender que muy al margen de su corazoncito, ¿no? Ellos tienen que votar por alguien que realmente cumple sus expectativas.
Que atienda la necesidad que Por tiene, supuesto, por lo menos. Por supuesto, ¿no? Que se sientan así, que sientan que ese Representados. representante ha hecho algo que sí me ha favorecido, ¿no? Que esa ley que él ha sacado, pues ha dado resultado conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas la mayoría de las personas sí sabe, y sobre todo, como te digo, cuando saben escucharnos, nosotros de alguna manera podemos también orientar, porque la verdad, llegan tantos candidatos a tocarnos las puertas como organizaciones, pero solamente ¿para qué? Para que les sirvamos inclusive de relleno en sus locales, en sus mítines. Pero vamos a ver si le ofrecen un espacio dentro de sus listas. Y si le ofrecen igualito, les están ofreciendo del número 4 hacia arriba, y eso. Porque saben que de repente, ante una circunstancia de votación, o sea, pueden quedar hasta en segundo lugar y muchas veces ingresan los 2 primeros, ¿no? Entonces, esos 2 espacios están prácticamente reservados para otros, pero no para las organizaciones. Y yo creo que con todo lo que hemos trabajado y con la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo y sobre todo habiendo tenido en estos tiempos gente que nos ha escuchado, como por ejemplo empezamos con Carolina, contigo, ¿no? Si bien es cierto, Silvana dejó una propuesta de nuestro presupuesto, ¿no? Pero mucho tiene que ver la voluntad de la que viene, la voluntad de la que viene. Y en este caso de la voluntad de la que vino en ese entonces la ministra Dina, ¿no? Ni siquiera se sentó a conversarlo con nosotros. Cuando nosotros nos fuimos a querer hablar de nuestro presupuesto, porque es lo primero que hacemos, ya nos tenía todo listo, ¿no? Ya dijo, chicas, ya su presupuesto está así. Y se siguió trabajando y se siguió trabajando y dijo, sí, hay esas necesidades. Y todo lo que nosotros lo expresábamos, ella prácticamente lo plasmaba en nuestros presupuestos, ¿no? Tal es así de que hoy tenemos lo que tenemos y vamos a seguirlo teniendo porque para eso está este programa, ¿no? Donde las bases se van a quedar tan bien sentadas que el que viene, yo creo que de eso nos vamos a asegurar las que estamos dentro del CCI con el apoyo de nuestras coordinadoras distritales y regionales, ¿no? Vamos a hacer de que este programa realmente se siente con bases tan sólidas para que el gobierno de turno que pueda venir, ¿no? Continúe eso, lo respete y que no se quede en el camino. Porque han habido tantos proyectos de emprendimiento, como lo dice Rosa, pero el gobierno que entraba lo dejaba fuera. Por ejemplo, ahora tenemos algo importante y que queremos que también se siente y queremos que eso continúe, el emprendimiento mujer. Claro, exacto. Hay un presupuesto fuerte para eso y yo creo que eso va a ayudar a muchas mujeres. Inclusive con esto, vamos a erradicar un poco lo que es el maltrato a la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer entonces, la autonomía económica es clave. Justo para la autonomía es entonces, yo creo que sí, nosotros sí podemos apoyar, hemos apoyado de alguna manera, de repente también nos habremos equivocado, ¿no? Pero al menos un vehículo de información. Hemos vivido en carne propia las dificultades que hemos tenido para llegar a hablar con una autoridad. Y eso lo hemos transmitido y hemos también transmitido de que qué tipo de autoridades nos han sabido escuchar para nuestro beneficio, no para sus beneficios de ellos, ¿no? Y eso es importante porque creo que ha habido una imagen en algún momento, tú has dicho algo que es bastante fuerte, Nelly, ¿no? El que en los procesos electorales hay candidatos que se acercan para usar a las organizaciones políticamente. Yo lo connoto así, no necesariamente para escuchar qué se requiere, sino más bien para el beneficio. Entonces, si queremos tener un voto informado en el país con tantas organizaciones partidarias que hay, hasta ahorita 38, ¿no? El que la información llegue
hasta el último ciudadano donde se encuentre en el país para que vote con conciencia. Finalmente cada uno decide por quién vota y debemos Así es. hacernos responsables de por quién Así es. votamos, pero las organizaciones sociales, de acuerdo a tu comentario, sí pueden ser espacios de información Sí. para un voto más informado. Rosa, Sí. Bueno, cuéntanos. yo lo que puedo decir es lo siguiente. Voy a tomar algo que mencionó Nelly. Los espacios electorales que ahora se presentan son espacios también donde van a llegar a las organizaciones, los diferentes partidos, ya sea para invitarlas, si la pongan en primer, segundo puesto, tercer puesto, último puesto, pero van a llegar. Esto hace que a veces las compañeras acepten y a veces no les interesa el lugar de donde las pongan, la cuestión es que quieren estar ahí. Y eso viene la controversia en las organizaciones, ¿no? Tú puedes ser mi dirigente, pero como te fuiste a este partido, yo me voy para acá porque a mí me han invitado por acá. Y de una y otra forma va creando una división en las organizaciones. Y a eso nosotros siempre le decimos a la gente que no sea la política un factor de división entre ustedes, porque los gobiernos, tanto locales como gobiernos nacionales, y el legislativo se van, pero los comedores, ustedes están viviendo acá, están en la población. Ustedes son vecinos, no tienen por qué pelearse, por qué enemistarse. La política no ayuda a que puedan unirse, más bien ayuda a que se dividan. Pero ¿esto por qué? Porque está mal llevado lo que viene a ser el concepto de política. Ujú. Está mal llevado. Porque los mismos candidatos y también las usuarias de los comedores, si lleva un candidato con regalitos, todas van. Qué bonito nos dio todo esto acá, qué contenta. Le traen su música para que baile. Feliz, bailan, ¡ay, qué bueno! Entonces distorsiona la conciencia, la sensibilidad que ellas deben de tener para saber qué es la política y cómo elegir. Ese es un factor negativo que tenemos cuando vienen estas cuestiones electorales, ¿no? Porque ya se va a ver, se ve eso, ¿no? Entonces, o bien a veces caen dirigentes, decir, viene un candidato y le ofrece tal cosa, mira, esto va a ver a tu organización, ya, señoras, esto va a ver, señoras, tienen que venir todas, porque va a venir. Entonces, la sensibilización que debe hacerse de lo que es una política se distorsiona. Es difícil llegar a sensibilizar, pero sí hay medios que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la prensa juega un rol importante ahí, la prensa. Las instituciones, a veces no gubernamentales, que realmente tengan conciencia de cómo hacer sensibilidad de lo que es el proceso electoral como política que es, ¿no? Puede ayudarnos. Y no es fácil, ¿ah? No es fácil. Sí, me imagino. Eso como que yo te digo por la experiencia, no es fácil. Yo sé, yo en estos momentos, yo sé que están llamando, que esto y que el otro, ¿no? Entonces, me trato de mantener serena, porque yo sé que no se puede romper la organización por un lado o por otro lado. Eso es lo que le toca a una dirigente a veces de cómo Y por encarar ejemplo, el también problema. es una oportunidad, ¿no? Porque Es una oportunidad, yo sí. me pongo a pensar, uno de los temas que nosotros promovemos desde una organización de la que formo parte es atender a la primera infancia, ¿no? Ya. Entonces, quien llame para conversar, vamos a ponerle en la agenda la primera infancia. Si llaman los 38 partidos, nuestro Hay que tema ponerla. será la Así primera es, infancia. hay que ponerle. Si en la eventualidad, digo yo, hay dirigentes o integrantes de las organizaciones que ingresan para postular a cualquier partido porque es válido y necesitamos que entren las personas que Claro. tengan claro que quieren, podrían tener una agenda donde en buena hora que entren de todos los colores con la misma agenda, porque quiere decir que esa agenda se va a viabilizar. No tendrían por qué confrontar, como bien tú señalas, Rosa, sino más bien en la medida que hayan agendas comunes, Nelly decía, recomendar que miren a quien le va a solucionar el problema que tiene el ciudadano, ¿no? Entonces, hay varios problemas que ustedes hoy día han identificado, hay varias recomendaciones que se hacen y que
en este espacio, digamos, de oportunidad, yo siempre digo que es una Ahora hay un oportunidad los factor cambios. un factor que nos estamos olvidando, la incredibilidad de la población. Sí, La población ya no cree en nadie, no cree en que si se presenta el candidato no le cree, se presenta otro candidato ya no, porque ha sufrido mucho. sí, claro. Ha sufrido porque la desazón, la desilusión. Votaron por un candidato y no fue la expectativa que ellos dijeron, que les dijo el candidato y les ofreció. Hemos tenido un gobierno que ha ido cambiando de candidato en candidato, ya sea por uno u otro motivo. Entonces, como que no encontramos todavía la estabilidad. Y eso de una o de otra manera cala en el pensamiento, en la sensibilidad de la población. Entonces, si tú agarras y preguntas, ¿por quién vas a votar? Te dicen, no quiero que vote por cualquiera. Ese es No, el no, no, problema no, que no. hoy Te dicen, está latente. No, yo te digo, es lo que Jóvenes, dicen, adultos. Yo te digo, la señora, yo le pregunto, ¿y cómo piensa usted? No, no vale nada, no, yo no creo en nada, ya no, por cualquiera votaré en blanco, dice, ya votaré. Entonces, ¿por qué? Porque no hay conciencia, ya no hay Que desilusión. no se cree, ¿no? Como No hay- se ha y estamos deteriorado en la ese riesgo, palabra. Exacto. estamos en ese riesgo que cualquiera puede entrar. No hay, como antes, antiguamente, en la política se veía, este es el candidato que más la gente va a asumir. Habían 2, 3 candidatos. Ahora hay 32 candidatos, creo, ¿no? ¿Cuántos candidatos hay para Hasta presidencia? ahora 38 partidos, vamos a ver si hay 38 para candidatos ser o presidentes 30. ya. Por favor, bueno, eso en vez de ayudar a sensibilizar a la población, ayuda más a la incredibilidad, pues, Sí, ¿no? pues Entonces, sí, claro. eso es un poco Bueno, hay un delicado. reto ahí Sí, un y reto ojalá grande. que desde las organizaciones sociales pues se pueda tener ese espacio de reflexión como lo Pero eso no señalaba quita Nelly. que las organizaciones representantes puedan asumir cargos ahí en una Cámara de Diputados, en No, un claro, partido, claro, pueda claro, que también lleven la Sería- voz. Sería lo claro. ideal, ¿no? Claro, Porque ¿no? ¿quién Por- mejor una persona que ha vivido para poder ahí plasmar, o sea, alternativas de solución para sus propios beneficiarios, en este caso para las organizaciones? Claro que sí. Porque los que están en la actualidad, ninguno habla por nosotros, ninguno. Por el contrario, cuando en algún momento nos han invitado a sus espacios, han sido para señalarnos, para fiscalizarnos, pero no para poder alternativas de solución a la problemática que vivimos. Pero ahí queda que nosotros también tenemos que impulsar, pues, porque las mujeres ocupen espacios. Exacto. No solamente podemos ser críticas. Y hay los que- ocupen bien, Rosa. Los Que ocupen Exacto. una vez que ganen Exacto. no Que terminen los en la Porque lista así sean negra. trabajadoras o ocupen bien. funcionarios, si es una persona que ha salido de las organizaciones, pues con mayor sensibilidad te debe tratar, no ser esas horas tu verduga, ¿no? No es fácil es ser fácil, mujer, ser líder, dirigir, llevar el hogar, trabajar y por lo tanto el reto No es para que fácil. más mujeres asuman cargos de responsabilidad, estar en que también estén preparadas con las características que ustedes han señalado, ¿no? Probas, con conducta transparente, éticas, pero sobre todo que tengan claro la agenda. Creo que por ahí va. Voy a compartir con ustedes, nosotros hemos contado que estamos conversando con ustedes y hemos recibido varias preguntas. Pero voy a trasladarles una en particular de Ana María Adrián Sainz. Ella plantea, y les plantea la pregunta con una respuesta muy corta, les pediría, ¿es posible lograr la autosostenibilidad de comedores y ollas comunes? ¿Cómo? Nelly. Yo creo que mientras que haya pobres y extremos pobres, es bastante difícil decir que un comedor se autosostenga. Creo que siempre, al menos hasta que las cosas cambien, ¿no? Todavía vamos a necesitar del apoyo del Estado, pero eso significa también que nosotros, desde nuestros espacios, que son la comunidad en general, también debemos ser conscientes de que debemos trabajar en equipo. Acá tiene que estar todas articuladas para poder nosotros lograr nuestros objetivos. Solos no vamos a poder. Y yo creo que desde el gobierno central, al menos con la presidenta Dina, quien nos ha escuchado y está poniendo algo muy importante en nuestras manos y sobre todo nos está dando la oportunidad de que nosotras, tal cual somos, nos desarrollemos. ¿Para qué? Con la única finalidad de que también la propuesta de ellos se haga realidad.
y nuestras más, digamos, las que salgan más beneficiadas, sea la población, se llegue al objetivo para el cual nosotros estamos luchando, ¿no? Este incremento de presupuesto debe dar como resultado que esta población debe estar bien alimentada. Creo que con lo que se nos está dando y con la propuesta de que esto no se va a detener, no se va a estancar, no vamos a esperar otros 30 años para que poder conseguir otro incremento, yo creo que al menos no vamos a lograr al 100% de dar una buena alimentación, pero al menos con la ayuda de los mismos beneficiarios, de los mismos socios, vamos a poder mejorar, ya que de parte del Estado ha habido o hay un apoyo, ¿no?, para poderlo esto mejorar. Pero también a esto no quedarnos solamente con ese apoyo del alimento, ¿no?, sino también aprovechar los otros espacios que nos están dando, como emprendimiento mujer, mejorar nuestras escaleras, seguirnos capacitando y así sucesivamente todos los espacios que nos pueda brindar el gobierno, nosotros como población, como beneficiarios, a tomarlos para poder así salir adelante. Gracias, Rosa. Sí. Bueno, cuando me habla de sostenibilidad y los comedores, yo vuelvo a decir, va a haber sostenibilidad a medida que la población de los mismos comedores, las participantes, participen, como dicen, vale la redundancia, estén ahí, que sean respetados sus derechos de ellas, que haya una verdadera democracia dentro de la misma organización y por parte del Estado respetar sus derechos de ellas. Y el respeto que debe de dar el Estado es que el incremento presupuestal debe darse de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la canasta, el costo de la canasta. Porque, vuelvo a decir, todos los programas son buenos, pero si no tienen un presupuesto adecuado, va a haber deficiencia de esa organización, de ese programa o de ese organismo. En el caso, si hablamos de los comedores, yo, por ejemplo, ahora la presidenta, como dice Nelly, nos está aumentando el presupuesto hasta el 2025. Para el 2026 todavía no tenemos aumento presupuestal. Pero si esto subiera la canasta, el costo de la canasta, entonces vamos a tener una deficiencia también. Uh-huh. Entonces el sostenimiento va a flaquear, por decir, se va a debilitar. Entonces, para sostener algo hay que ver que haya el financiamiento necesario, el presupuesto necesario, ¿no?, la participación del recurso humano, tanto de la cuestión técnica como también de la parte de la misma organización, porque la que da vida es la organización, no es el MIDIS, no es es la organización. La organización hace la propuesta, la organización hace los requerimientos, la organización es la sociedad viva, ¿no? Es la célula viva de ahí. Entonces, ellas son las que van a pedir, las que van a hacer la propuesta para que el Estado pueda darles. Y vuelvo a decir, como esto existe, necesitamos, y eso lo dije en una mesa de trabajo con la presidenta, que haya un decreto o la ley en todo caso que se pueda hacer, porque también lo he dicho en el Congreso, que haya una ley donde se incremente el presupuesto de acuerdo a la canasta básica alimentaria, a los comedores populares. Que no estemos esperando todavía que un presupuesto se termine para ir a rogar al otro año, aumenten los presupuestos, como que nosotros estuviéramos mendigando cuál es un derecho. Y estamos poniendo nuestra fuerza de trabajo, las mujeres que participamos en los comedores, para poder ayudar al sostenimiento de la población más necesitada. Entonces somos nosotros la fuerza ahí. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos ya cerrando este espacio y yo les agradezco muchísimo por su presencia y les voy a dar a cada una 2 minutitos para que puedan despedirse de quienes nos están viendo el día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, agradecer a mis compañeras, porque gracias a ellas es que estoy aquí representándolas y de repente trayendo su propia voz, su propio sentir, y a mis compañeras a seguir trabajando, porque yo sé, como les he dicho a ellas, nosotras no salimos porque nadie nos obliga, sino nosotros tenemos un corazón bastante sensible. En lugar de pensar en nosotras mismas, pensamos en nuestra comunidad. A seguir trabajando, que sí,
no hay que perder las esperanzas, que sí tenemos personas que nos escuchan. Una de ellas inició haciéndolo Paolita, ¿no? Ahora nuestra presidenta, y espero que a futuro también hayan otras personas que nos sepan escuchar y que no esperen que nosotros estemos en las calles. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Rosa. Bueno, ¿y qué puedo decirle? Ante todo agradecer a Paolita Bustamante por la invitación que nos has hecho, y aquí estamos siempre para aportar algo. Y bueno, pues nos importa mucho el desarrollo de los comedores, pero también del país, ¿no? Yo me dirijo a todos, sigamos adelante, tengamos fe, nuestro país es grande, hay buenas metas, buenos objetivos, también hay buenos funcionarios, hemos tenido buenos funcionarios, como acá nuestra amiga Paola, que hoy es ministra, ya hemos tenido muy buenas ministras también, y ahora nuestra presidenta también. Gracias, presidenta, por el presupuesto, gracias por el programa, que esperamos que sea la estructura, conocerla bien, y bueno, que sigamos adelante. Y siempre he dicho, las mujeres son las que van a sacar adelante al país, pero no cualquier mujer, ojo, no cualquier mujer. Bueno, muchas gracias, Nelly y Rosa, por estar aquí presentes el día de hoy. Este ha sido un programa de propuestas del Bicentenario Podcast bastante especial. Hemos conocido en detalle lo que pasa en los comedores, cómo se sumaron ustedes como lideresas. Hay muchas lideresas con las que hemos trabajado, que no están el día de hoy aquí, pero seguro que habrá oportunidad para encontrarnos. Pero además, muchas mujeres que a nivel nacional, no olvidemos que son aproximadamente más de 13.000 comedores populares que tenemos en el país, otra cantidad de ollas comunes y vasos de leche. Por lo tanto, son mujeres lideresas en sus espacios que apuestan y entregan su tiempo para el bienestar de quienes más lo necesitan. Así que agradecerles nuevamente por su presencia, a ustedes por seguir Propuestas del Bicentenario Podcast. No se olviden de darle like si les gustó este podcast, seguirnos en las redes y proponer nuevos temas para los capítulos siguientes. Muy buenas tardes. Gracias.